Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que vean este video. Espero se encuentren muy bien ustedes, junto con toda su familia, conocidos, amigos, y también, ¿por qué no?, nuestros enemigos. Pidamos por ellos. Estamos avanzando, estamos ya en el quinto libro. En este canal ustedes van a encontrar, si se van a la lista de reproducciones o a las listas de videos, ahí van a encontrar las listas y ahí podrán ver que las listas se encuentran anumeradas. Libro 1, libro 2, libro 3. Pues bueno, en este momento vamos en el libro 5, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy vamos a leer el capítulo 7, 8 y 9. Ojalá ya lo hayan podido leer. Pues bueno, en este capítulo 7, primeramente vemos que San Esteban es arrestado. Y vemos a partir del versículo 2 que San Esteban comienza a enseñarle las Sagradas Escrituras a los sumos sacerdotes y a todos los que ahí se encontraban. Comienza a narrar diferentes textos del Antiguo Testamento y cómo todo esto concluye con nuestro Señor Jesucristo. Y también les reprocha que ellos mismos han rechazado y despreciado a nuestro Señor, y que también ellos ordenaron su muerte en la cruz. Y por todo esto, pues, San Esteban es condenado a muerte, y la iglesia, pues, le conoce como el primer protomártir. De hecho, en los primeros días del mes de enero, si mal no recuerdo, el 6 o 7 de enero se celebra la fiesta de San Esteban, el primer protomártir. Dice San Esteban: ustedes son un pueblo de cabeza dura. Imagínense decirle esto a los sumos sacerdotes, decirle esto a los doctores de la ley, a aquellos que supuestamente conocían las Sagradas Escrituras a la perfección y guardaban la ley. Imagínense estar en medio de ellos y decirles esto: ustedes son un pueblo de cabeza dura. Imagínense, para ellos me imagino que fue una gran ofensa. Dice: y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Aquí les reprocha la persecución y el asesinato de todos los apóstoles enviados por Dios, cómo los pueblos los fueron asesinando. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Imagínense este momento donde San Esteban culpa a todos estos sumos sacerdotes y a los doctores de la ley por haber sido partícipes del asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, es como, podemos pensar en algún ejemplo, como si hoy en día pues nosotros asistiéramos con el pueblo judío y afirmáramos que pues son una religión falsa, por así llamarlo. Que fuéramos con el pueblo judío y les dijéramos: ustedes son una religión falsa, nosotros somos la iglesia verdadera, y todo esto, muy seguramente también se armaría un gran lío. Dice: ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Era lógico, era de esperarse. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha.
Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a sus pies de un joven llamado Saulo. Y aquí escuchamos por primera vez el nombre Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Aquí por primera vez dos cosas. Vemos el nombre por primera vez de Saulo. Aparece aquí, dice: los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, quien un poco más adelante conoceremos, y después tomará el nombre de Pablo, que significa pequeño, el más pequeño. Pero también vemos otro aspecto muy interesante que representaba a los cristianos y que debería representarnos hoy en día, y es el perdón y la misericordia. Ante las acusaciones y ante pues las injusticias que otros cometen contra nosotros, nosotros deberíamos de responder con amor, con perdón, con misericordia y no con odio. Imagínense ya esta escena. San Esteban estaba a punto de morir, estaba muriendo apedreado, y en su último instante de vida, en lugar de maldecir a los hombres que lo estaban matando vivo, hace la siguiente oración. Dice: se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí vemos el gran corazón que tenía San Esteban y el gran testimonio que dio a los demás de parte de nuestro Señor. ¿Verdad que hay que perdonar todas las ofensas que nos hagan? Porque dice el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo: aquel que perdone mucho, mucho se le perdonará. Dice ahí el capítulo 8: Saulo estaba allí, aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Y aquí hay otro aspecto interesante: hicieron un gran duelo por San Esteban. Hoy en día muchas agrupaciones no católicas afirman que no hay que hacer novenarios, no hay que llorar, hay que estar felices porque las personas mueren. Vemos en el Evangelio según San Juan cómo nuestro Señor Jesucristo llora por la pérdida de Lázaro. Y en este texto, capítulo 8, versículo 2 y 3, vemos que unos hombres piadosos, al enterrar a Esteban, hacen un gran duelo por él, es decir, una especie de novenario, de luto por la muerte de San Esteban. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pues Saulo de Tarso estaba comenzando esta gran persecución contra los cristianos, y dice la escritura que entraba casa por casa si era necesario y hacía llevar presos a todos los que se hicieran llamar cristianos. Dice aquí, se nos habla
de un mago que se llamaba Simón. Dice aquí que cuando Felipe llega a la ciudad de Samaria, comienza la predicación y comienza grandes prodigios, comienza a bautizar y mucha gente estaba ingresando a la iglesia. Pero después conoce a un hombre que se llamaba Simón, que era mago, que él también hacía algunos prodigios y la gente también lo respetaba. Pero al ver todo lo que Felipe hacía, él comienza a acercarse a los apóstoles para tratar de saber de dónde les venía este poder. Y este hombre le dijo lo siguiente: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, le ofreció dinero diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone por tus intenciones, si es posible, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Fíjense, hermanos, cómo aquí este hombre intentó comprar los dones de Dios, intentó comprar los poderes que Dios había dado a sus apóstoles. Y San Pedro, el primer papa, lo deja muy claro y le da una respuesta contundente. Le dice San Pedro: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios? Al infierno tú y tu dinero. Otras traducciones dicen: maldito seas tú y tu dinero por haber tratado de comprar los dones de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los dones de Dios ni se compran ni se venden. Nadie puede comprar estos poderes que vienen directamente desde nuestro Señor por medio de la sucesión apostólica. En el capítulo 8, versículo 26, se nos narra cómo Felipe bautiza a un etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir el culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos.
¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Aquí voy a dejar un aspecto muy claro. Fíjense qué interesante. Felipe escucha que un hombre está leyendo la Sagrada Escritura y Felipe le contesta: ¿entiendes lo que lees? Este hombre le responde: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me sirve de guía, si nadie me lo explica? Felipe, miembro de la iglesia, nombrado ya con este título de diácono, de servidor, escucha, y como él ya tenía conocimientos, como él ya había realizado varios estudios de las Sagradas Escrituras con los propios apóstoles, quienes recibieron este mensaje de viva voz, Felipe, con esta autoridad que ya tenía, se acerca y comienza a explicarle las Escrituras. Y aquí quiero dejar esto muy en claro. Es muy interesante ver cómo para entender las Escrituras necesitamos el magisterio de la Iglesia Católica. Para entender las Escrituras necesitamos a alguien que esté autorizado por la Iglesia y que conozca las Escrituras. Por ahí hay muchos charlatanes que leen un poco la Biblia, forman alguna agrupación cristiana o denominación cristiana y dicen: yo tengo la verdad. Pero ¿cómo vas a tener la verdad? ¿Quién te sirvió de guía? ¿Quién te explicó las Escrituras? ¿Quién te enseñó a interpretar las Escrituras? Porque San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 20, dice: nadie puede interpretar una profecía de la Escritura por sí mismo. Nadie. ¿Qué significa esto? Que nadie puede interpretar las Escrituras por sí mismos. Solamente por medio del magisterio de la Iglesia o personas capacitadas pertenecientes a la Iglesia que Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica, por medio de alguno de ellos sí que podemos entender las Escrituras. Pero por alguien que lee la Biblia a su manera, por alguien que lee la Biblia de forma privada, no podemos confiar en una persona así, porque no sabemos realmente qué intenciones tiene y mucho menos tenemos la seguridad de que nos esté compartiendo el mensaje correcto. Jesús nos advirtió que hay muchas personas que están disfrazadas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nuestro Señor también nos advirtió que vendrían falsos profetas. Así que debemos de tener mucho cuidado. Capítulo 9. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontraba. Seguidores del camino. Anteriormente a los primeros cristianos se les llamaba seguidores del camino, porque nuestro Señor se declaró como el camino, la verdad y la vida. Y a los primeros cristianos, antes de llamarles cristianos, se les conoce como los seguidores del camino. Más adelante en el libro de los Hechos vamos a ver la primera vez que se les llama cristianos, pero aquí en este momento se les conoce como los seguidores del camino. Hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pauso en esta primera parte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primera cosa,
Si tú persigues a un miembro de la iglesia, si tú hablas mal de un miembro de la iglesia, si tú hablas mal de un sacerdote, de un obispo, de un cardenal, del mismo papa, de tu catequista, de la señora que colecta, de cualquier persona dentro de la iglesia, si tú persigues a alguien dentro de la iglesia, estás persiguiendo al mismo Jesucristo. Oye, hermano, ¿pero qué estás diciendo? ¿Estás loco? No. Si tú te metes con la iglesia de Jesucristo, te metes en una batalla campal con Jesucristo mismo. Y para muestra, el capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo. Saulo estaba persiguiendo a todo aquel que se hiciera llamar cristiano, es decir, a los hombres y mujeres que estaban recibiendo el cristianismo y empezaban a formar parte de la iglesia. Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, y nuestro Señor, en el camino hacia Damasco, San Pablo iba montado en alguna bestia, en algún caballo, en algún otro animal, y nuestro Señor lo hace caer, lo humilla, lo hace que caiga al suelo, y ya estando en el suelo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo seguramente se confundió y dijo: pero Señor, yo no te estoy siguiendo a ti, estoy siguiendo a tus discípulos. Jesucristo dijo: quien se mete con mis discípulos, se mete conmigo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si te metes con un miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, te metes con Jesucristo mismo. Después de esto vemos que le dieron indicaciones a Saulo de que tenía que esperar a un hombre llamado Ananías, y este pues le ayudaría. Y dice la escritura que después de unos días pues fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado, después comió y recobró fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue a las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban a este nombre, pero ¿no ha venido aquí para encarcelarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos en Damasco. Saulo empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde ahí lo enviaron a Tarso. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba lleno del consuelo del Espíritu Santo. Con esto concluyo. Si nuestro Señor tiene el poder para transformar un alma de un hombre que anteriormente perseguía a los cristianos para condenarlos a muerte y también era testigo de ellos, si el Señor tiene el poder para transformar a un hombre que entre comillas fue un asesino o fue culpable de asesinatos de cientos de personas, si el Señor tiene el poder para transformar a este hombre, créeme que tiene el poder para transformarte a ti y a mí. Para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 38. Para Dios nada es imposible. Y si nuestro Señor tiene el poder para transformar a un hombre que perseguía a otros hombres para mandarlos a asesinar, tiene el poder para cambiar tu vida y para cambiar mi vida el día de hoy.
Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.